Si cerramos los ojos y pensamos en el Grand Tour del siglo XVIII, la imagen que nos viene es... Bueno, es casi un cliché de película de época, ¿no? Totalmente. Jóvenes aristócratas con sus pelucas empolvadas recorriendo Europa. Exacto. Van a París a pulir su francés, a Florencia a admirar el Renacimiento y, por supuesto, a Roma a posar pensativos entre las ruinas. Se supone que es el broche de oro de su educación. Claro, el último paso para convertirse en la élite culta y refinada que gobernara el mundo. Era, en teoría, la materialización de los ideales de la Ilustración. Sí, un ejercicio de pulido social. Eso es. No bastaba con leer a los clásicos, había que ver el Coliseo. Era un viaje para absorber la belleza, la razón, el buen gusto y volver a casa hecho un perfecto caballero inglés. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿y si todo ese barniz cultural fuera solo una fachada? ¿Y si ese viaje, en lugar de ser una ascensión hacia el refinamiento, fuera en realidad un descenso brutal a la hipocresía, una inmersión en el deseo prohibido y una búsqueda salvaje de la propia identidad? Ya, pues esa es la premisa de la novela que tenemos entre manos hoy. No es un tour por los museos, es un tour por las contradicciones más oscuras del alma humana del siglo XVIII. Exacto. Una autopsia de una época que se creía la cima de la civilización. La obra en cuestión es El excitante señor Lavelle, del autor Neil Blackmore. Se publicó originalmente en 2020 con el título The Intoxicating Mr. Lavelle. ¿Sí? Y un primer dato que ya nos pone sobre la pista. En la plataforma Goodreads tiene una puntuación de 3,49 sobre 5. Que no está mal, pero... No es una nota de consenso. Es la típica nota de una obra que o la amas o la odias. Provoca reacciones muy fuertes. Y la estructura de la novela, de hecho, acompaña perfectamente ese viaje de su protagonista, Benjamin Bowen. Está dividida en partes que son casi estaciones de un vía crucis personal. A ver, cuéntame. Pues mira, la primera parte, La educación y el norte, nos presenta su vida en una burbuja en Londres y el inicio del viaje en París. Es el mundo de las reglas, de la teoría. Vale. La segunda parte, que podríamos llamar El sur y la caída, es el viaje a Italia. Ahí es donde todo explota. Y finalmente, el epílogo, que nos sitúa años después, es la reflexión desde la distancia. Con las cicatrices ya curadas o no. Todo empieza con el plan, yo diría que casi maníaco, de una madre, Rachel Bowen. Uf, la madre. Es una mujer holandesa, cultísima, súper ambiciosa, que junto a su marido galés, un comerciante rico, tiene un objetivo muy claro: que sus hijos, Edgar y Benjamin, triunfen en una sociedad inglesa que a ellos, por su origen, siempre los ha mirado por encima del hombro. Y su método es, como mínimo, peculiar. Los educa en un aislamiento casi total. Sí. En una burbuja en su casa de Londres donde solo importa lo que ella considera valioso. Lo inglés y lo ilustrado. Les enseña a recitar a Voltaire, a Locke, a Rousseau. Está convencida de que si sus hijos son los más eruditos, la aristocracia no tendrá más remedio que aceptarlos. Pero ahí está la primera gran mentira de la novela, ¿no? La ingenuidad de ese plan. Es una ingenuidad trágica. No entiende que para la élite a la que aspiran, el conocimiento no es un mérito, es un accesorio. Claro. Lo que importa es el linaje, el apellido, el club al que perteneces. De hecho, un exceso de erudición en alguien de fuera de su círculo se ve con sospecha, como el esfuerzo vulgar de un advenedizo. Les está dando las armas equivocadas para una guerra que ni siquiera entiende. Y los soldados en esa guerra son los dos hermanos, Edgar y Benjamin. La madre los llama mis dos mitades. Físicamente son casi idénticos. Sí, pero por dentro. Por dentro, nada que ver. Edgar, el mayor, es el creyente. Se ha tragado el plan entero y está deseando salir al mundo a conocer a esas personas de bien y demostrar lo que vale. Mientras que Benjamin, que es nuestro narrador, es el escéptico. Desde el principio intuye que hay algo que no encaja en esa fantasía familiar. Y tiene un secreto, un gran secreto. Un secreto que lo diferencia radicalmente de su hermano. Totalmente. Mientras Edgar fantasea con chicas, Benjamin oculta su atracción por los hombres. Y no es un detalle menor, ¿eh? Hablamos de una época en la que la sodomía se castigaba con la horca. Su identidad es literalmente un crimen. Así que tenemos a estos dos chicos criados en una burbuja a punto de chocar con el mundo real, con un plan perfecto, pero totalmente frágil.
Una estructura así parece que está pidiendo a gritos que alguien llegue y le dé un martillajo. Y ese martillo tiene nombre y apellido: Horace Lavelle. Ahí está, el personaje que da título al libro. Benjamin lo conoce en Italia, y el efecto es inmediato, es casi químico. Lo describe como una fuerza de la naturaleza. Sí, es atractivo, carismático, anárquico y peligrosamente seductor. Es todo lo que a Benjamin le han enseñado a temer y a reprimir. Y viene con una filosofía muy simple y muy potente, que resume en un lema que repite como un mantra. Rechazar, rechazar, rechazar. Lavelle es un ataque andante a todas las convenciones que los Bowen veneran. Rechaza la ilustración, el arte clásico, las normas sociales, la idea de gente de bien. Lo rechaza todo. Pero su nihilismo no sale de la nada, ¿verdad? El libro deja claro que es un personaje profundamente herido. Y esa es la clave de su complejidad. Lavelle es producto de un pasado traumático, de abusos sufridos precisamente a manos de esa gente de bien que ahora desprecia. Claro. Y esto nos plantea una pregunta durante toda la lectura. ¿Su filosofía es una crítica intelectual genuina a la hipocresía de su tiempo? ¿O es simplemente la racionalización de su propio dolor? ¿Debemos tomarlo en serio o es solo el grito de un hombre roto? La novela juega con esa ambigüedad todo el tiempo. Hay una escena que lo ilustra a la perfección. Una cena donde Edgar y Benjamin tienen que demostrar su erudición. El juego del minuto, sí. Eso. Y meses después, Lavelle se enfrenta a Edgar y destroza esos mismos pilares. La madre idolatra a Voltaire y Lavelle le espeta a Edgar: no soporto a Voltaire. De hecho, aborrezco a todos los hombres de la Ilustración. Y añade la frase que es como un grito de guerra: que le den a Voltaire. Es un momento potentísimo. Porque lo que hace Lavelle es desenmascarar la Ilustración. Para él no es una era de razón y progreso, sino una nueva forma de tiranía intelectual. ¿Una fachada? Una fachada, exacto. Una fachada de lógica y civismo que oculta los mismos prejuicios y la misma crueldad de siempre. Argumenta que la sociedad no se rige por la razón, sino por la hipocresía, el poder y el deseo. Es un ataque directo al corazón del plan de la madre. Y ese ataque se intensifica a medida que el viaje avanza hacia el sur, hacia Italia. Totalmente. Es un viaje del norte al sur. El norte, Londres y París, representa la mente, la razón, las reglas, la fría erudición. El sur, Italia, es el cuerpo, el sol, la pasión, los instintos. Es el conflicto entre lo que te han enseñado a pensar y lo que realmente sientes. Y esto nos lleva a otra dicotomía central: arte contra carne. Sí. Hay una escena brillante en Florencia frente a la estatua del Perseo, de Cellini. Mientras un guía da la típica explicación académica, aburridísima, Lavelle interrumpe a gritos y pregunta si el artista hizo la escultura tan bella porque se quería acostar con el modelo. Que es un momento genial, porque resume perfectamente el conflicto. El plan de la madre se centra en el arte, la cultura, la reputación, la mente. Lavelle arrastra a Benjamin al mundo de la carne, el deseo, el placer, la experiencia física. La verdad sin adornos. Exacto. Lavelle le dice a Benjamin que toda esa gente que mira a la estatua fingiendo admirar la belleza clásica, en realidad solo está pensando en el cuerpo desnudo del hombre. Es una bofetada a la hipocresía cultural. Entiendo esa dicotomía, pero ¿no es una visión un poco simplista? ¿No puede el deseo ser parte del arte? O sea, la novela deliberadamente los presenta como mundos irreconciliables para resaltar el conflicto interno de Benjamin. Yo creo que la novela lo presenta así de forma deliberada, brutal, porque esa es la experiencia de Benjamin. Para él han sido mundos separados a la fuerza. Claro, ¿tiene sentido? Su educación ha sido puramente intelectual, reprimiendo cualquier atisbo de deseo carnal, especialmente su deseo homosexual. Lavelle no le ofrece una síntesis, le ofrece el extremo opuesto. No le dice integremos el deseo en el arte, le dice olvida el arte y abraza el deseo, porque es lo único real. Es una terapia de choque. Una terapia de choque que también incluye dosis masivas de humillación social. La novela es implacable mostrando la crueldad del sistema de clases. Para nada sutil, ¿no? Los hermanos sufren un desprecio constante. El momento más demoledor es en París, con una joven aristócrata, Augusta Anson. Esa escena. Benjamin, animado por un momento de confianza, intenta coquetear con ella. Ella le sigue el juego, lo provoca y justo cuando él va a besarla, lo aniquila verbalmente. Es de una crueldad quirúrgica. Le dice algo como: ¿de verdad se atreve a pensar en ello, señor Bowen?
Su padre transporta gente como usted en barco y se atreve a pensar que puede besarme a mí. Es la demolición total y absoluta del plan de la madre. En esa frase se condensa todo. No importa cuánto sepas, no importa cuán refinado intentes ser, para ellos siempre serás un comerciante. ¿Y esa gente de bien que Edgar tanto anhelaba conocer? Resulta ser la más despiadada. En medio de todo este caos, la relación entre Benjamin y Labelle se vuelve el centro de todo. El propio Labelle la define como una folie à deux. Una locura de dos. Y es una descripción perfecta. Por un lado es una liberación inmensa para Benjamin. Por fin puede explorar su sexualidad, ser él mismo sin máscaras. Pero, por otro lado, Por otro, es una relación profundamente tóxica. es que Labelle no es un príncipe azul liberador, es un personaje muy oscuro. Es manipulador, egoísta, a veces increíblemente cruel con el propio Benjamin. Exacto, es una dinámica de poder muy compleja. Labelle lo libera de la prisión de su familia, pero lo encierra en otra, la de su propia influencia. Y esto es lo que divide tanto a los lectores, como reflejan las reseñas de Goodreads. Sí, ¿qué dicen? Es simplemente un villano tóxico, un manipulador narcisista que disfruta destruyendo a los demás. Y la novela no te da una respuesta fácil, te obliga a vivir en esa contradicción. Y esa contradicción lleva, inevitablemente, a la tragedia. El clímax es una auténtica carnicería emocional. Es una espiral descendente. La humillación constante y la influencia de Labelle empujan a Edgar, el hermano creyente, al suicidio. No puede soportar que el mundo no sea como su madre le contó. Exacto. Benjamin, destrozado por la culpa, vuelve a Londres y se rinde. Acepta vivir esa muerte en vida que sus padres han diseñado para él. Pero Labelle no ha terminado con él. Reaparece en Londres con una propuesta final. Una propuesta radical: robar la mitad de la fortuna familiar y huir juntos a América. Esto provoca la confrontación final en la casa de los Bowen. Labelle, en un acto de crueldad máxima, chantajea a los padres con todos sus secretos. Y entonces, el padre, un personaje que ha estado toda la novela reprimiendo su naturaleza más vulgar y violenta para aparentar ser un caballero, explota. Es fascinante. Al final, no es un aristócrata, sino el propio padre quien comete el acto más brutal. La violencia que ha contenido en nombre de la civilización estalla. Agarra un atizador de la chimenea y mata a Labelle allí mismo. Es como si la carne reprimida del padre destruyera al único personaje que vivía sin máscaras. Justo. Benjamin lo pierde todo en cuestión de meses, a su hermano y a su amante. Y con esa última muerte, finalmente, huye. Se va de esa casa para siempre. Y termina su narración años después, desde París, en vísperas de la Revolución Francesa. Lo cual nos lleva de nuevo a la pregunta que divide a todo el que lee este libro. ¿Labelle es un héroe o un villano? ¿Un liberador o un destructor? Las críticas son un campo de batalla sobre esto, sí. Totalmente. Unos dicen que es un catalizador del caos necesario para que Benjamin encuentre su libertad. Otros, y cito una reseña, lo califican como uno de los personajes más tóxicos, viles y manipuladores de la literatura reciente. Y el hecho de que no haya consenso es, probablemente, el mayor logro del autor. Te niega la comodidad de un juicio simple. Te obliga a preguntarte si la libertad que ofrece Labelle vale el precio de la destrucción que causa. Y no hay una respuesta correcta. Hablando del autor, Neil Blackmore, es interesante la nota que incluye al principio. Dice que intentó ser fiel al espíritu de la época, pero usando un lenguaje que conectara con el lector moderno. Sí, por eso usa anacronismos deliberados como la propia palabra ilustración, para que los conceptos se entiendan sin necesidad de un diccionario de historia. Y el estilo lo refleja. El tono es confesional. Es un Benjamin ya maduro mirando atrás, intentando dar sentido a todo. Pero el lenguaje, especialmente en los diálogos de Labelle, es increíblemente directo, crudo, a veces vulgar. Choca deliberadamente con la prosa elegante que uno esperaría de una novela de época. La narración es ágil, muy centrada en la psicología y los conflictos internos. Te mete de lleno en la cabeza de Benjamin. Así que, para cerrar el círculo, volvemos al Grand Tour. El viaje de Benjamin no fue para nada el que su madre planeó. No ascendió hacia el refinamiento. No. La novela parece plantear que, a veces, para encontrarnos a nosotros mismos, es necesario demoler no solo los sueños que otros tienen para nosotros, sino también las grandes verdades de toda una cultura. Sí. La pregunta que queda flotando, mucho después de cerrar el libro, es:
¿Hasta qué punto esa rebelión total contra lo establecido es un acto de creación personal o es inevitablemente un camino hacia la autodestrucción?